Hola, mi nombre es Catherine Carrión, soy una estudiante de primer semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo y esta vez les voy a hablar sobre las rutas y protocolos en situaciones de violencia. Como primer punto tenemos la prevención integral, cual tiene como objetivo reducir la aparición de las situaciones de violencia sexual, que se centra en la enseñanza de cómo evitar y en medidas que se deben adaptar cuando ya ha sucedido. Las acciones preventivas contribuyen a evitar la repetición de la violencia sexual y la revictimización. En relación a esta última, es importante vincular a la víctima y a sus familiares con este servicio de calidad para su tratamiento, distribuyendo así las secuelas psicológicas y físicas que conllevan este tipo de situaciones. Algunos factores de protección para prevenir violencias sexuales son factores de protección personales, factores de protección familiares, factores de protección social y factores de protección institucional. En los factores de protección personales encontramos los que son el conocimiento de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, derechos de la niñez y de la adolescencia. De otra manera también tenemos lo que es la sana autoestima, la adecuación del desarrollo de las habilidades sociales, la adecuación de expresiones emocionales y sentimientos, entre otros. En los factores de protección familiar encontramos lo que es la convivencia democrática en la familia y el respeto a los derechos de la niñez, la buena comunicación, la información científica y clara y oportunidades sobresexuales, entre otros. En los factores sociales podemos encontrar algunos como son ambientes respetuosos de los derechos humanos, ambientes y retornos físicos seguros, redes sociales de apoyo adecuados a la usación de tiempo libre, entre otros. Factores institucionales como el conocimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, conocimientos de los derechos sexuales y reproductivos, equidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En atención y protección decimos que tenemos que poner atención a indicadores y factores de riesgo que puedan alertar sobre un problema o hecho de violencia sexual. Es impredecible para poder proteger de manera inmediata a la víctima. De igual modo, si se ha identificado un hecho de violencia sexual cometido tiempo atrás, existe la obligación de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía para abrir el proceso de investigación y proteger a niños, niñas y adolescentes. Al hablar de los factores de riesgo para que se dé una situación de violencia sexual, existen los factores de riesgo personales y los factores de riesgo familiares. En los factores de riesgo personales encontramos lo que es la baja autoestima y el desconocimiento de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. En los factores de riesgo familiares encontramos que es el conocimiento de los derechos de los niños y niñas y adolescentes de igual manera, relaciones familiares fundadas en la violencia. Las características y comportamientos aplicados a personas agresores o agresoras sexuales puede ser de ambos géneros, hombre o mujer, puede ser personas conocidas y cercanas a la víctima o como de igual manera puede ser mostrar empatía, desinterés y o depresión, presentando un pobre control de impulsos. Las víctimas de violencia sexual pueden sufrir consecuencias en los distintos ámbitos de su vida. Estos daños pueden sufrir en su estado de estudio, en sus relaciones familiares o con otras personas y en otros aspectos cotidianos. Las consecuencias que trae es tristeza, depresión, trastorno de estrés postraumático, baja autoestima, embarazo en niños y adolescentes con consecuencias de violencia sexual, entre otros. Reparación y restitución. Desde el sistema educativo se busca reparar y restituir los derechos en caso de su vulneración. Cuando esté detectado la situación de violencia, es fundamental garantizar una adecuada acogida del relativo de la víctima y brindar los contenidos emocionales e información que oportunamente requiera saber. Desde el mes de julio de 2018 se implementó el Sistema Informativo de Registros de Violencia, REVI. Mediante él se puede acceder a la información de ingresos con la cédula del solicitado. A continuación se presentan recomendaciones para garantizar la no revictimización, así como el debido acompañamiento de los demás miembros de la comunidad educativa.
como son recomendaciones generales al acompañante de la víctima, recomendaciones para acompañar a este estudiante o víctima de violencia sexual. Vamos a presentar las rutas de actuación frente a casos de violencia sexual detectados o cometidos en el sistema educativo. Atención y protección frente a casos de violencia sexual detectados o cometidos en el sistema educativo. Todas las personas de la comunidad educativa que tienen conocimiento de un presunto caso de violencia sexual contra niño o niña adolescente cometido frente o fuera de la institución educativa tienen la obligación de poner una denuncia inmediata en la Fiscalía y hacerla conocer a las autoridades institucionales, directivo distrital, coordinador zonal, subsecretaría de Educación, Quito, Guayaquil o en el Plan Central del Ministerio de Educación. Reparación y restitución frente a casos de violencia sexual detectados o cometidos en el sistema educativo. El acompañamiento en situaciones de violencia sexual debe realizarse a partir de los límites establecidos en el cuarto parte del ciclo de protección integral. Cada profesional del DESE a cargo de este caso debe seguir cerca y evaluar académicamente, físicamente, emocionalmente y socialmente al niño o niña adolescente. En las rutas de acción frente a casos de violencias intrafamiliares tenemos la acción y protección frente a casos de violencia intrafamiliares y reparación y sustitución frente a casos de violencia intrafamiliar. Rutas de acción frente a casos de violencia institucional. Tenemos la acción y protección frente a casos de violencia institucional, donde decimos que si cualquier persona de la comunidad educativa tiene el conocimiento de un presunto caso de violencia física, psicológica o negligencia contra un niño o niña adolescente cometido por alguien que es parte del personal de la institución, sea docente, autoridades responsables, administración, personal de seguridad, limpieza o cualquier otra persona adulta que labore o tenga contacto directo con los niños, niñas o adolescentes, tiene la obligación de ser denunciado delante de las autoridades institucionales correctamente. Tenemos lo que es la reparación y restitución frente a casos de violencia institucional. Las personas del DESE encargadas tienen que darle un seguimiento cercano y evaluar físicamente, emocionalmente, socialmente al niño para darle un avance en su manera psicológica y social. Por último, tenemos las rutas de acción frente a casos de violencia entre estudiantes. Tenemos lo que es la atención y protección frente a casos de violencia entre estudiantes y lo que es la preparación y restitución frente a casos de violencias entre estudiantes. Este fue el video que habla sobre rutas y protocolos en situaciones de violencia, ya sea entre estudiantes, violencias sexuales sobre un agresor institucional o familiar, o ya sea violencia entre estudiantes. Muchas gracias por su tiempo y espero que les haya gustado el video.